Saludos, jóvenes estudiantes de la Universidad Las Peruanas. Vamos a continuar con el desarrollo del curso de metodología de la investigación científica. En esta oportunidad vamos a explicar en qué consiste el trabajo académico número 1. El primer producto es la matriz de consistencia. ¿Qué es la matriz de consistencia? Es un instrumento que está conformado por columnas y filas y va a permitir evaluar la coherencia. Es muy importante, jóvenes, que culminado la explicación del día de hoy, ustedes al final hagan su matriz de consistencia. Y ahí tienen que observar de que haya coherencia y conexión entre los elementos básicos de la investigación. ¿Cuáles son los elementos básicos? El título, el problema, el objetivo, la hipótesis, las variables, el tipo, el diseño. La matriz de consistencia básicamente es una forma didáctica de buscar que el trabajo tenga esa relación interna. Y es un instrumento muy valioso para el investigador para ver la coherencia y la conexión entre todos los componentes que hemos mencionado. Básicamente su estructura son variadas las formas, pero vamos a considerar el título en la parte superior en esta fila y luego por las columnas una para la formulación general específica o pregunta de investigación, otra para los objetivos generales específicos, otra para la hipótesis general específico, las variables de investigación y la metodología. Pero para hacer la matriz de consistencia, primero tenemos que desarrollar todos los elementos que ella contiene. Y uno de ellos es el título, ¿no? El problema de investigación. Bueno, el problema de investigación está compuesto por las variables, que son elementos, sujetos que pueden ser medibles a través de instrumentos, ¿no? Que varían, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que utilizar es tratar de percibir un problema, algo que necesita un análisis, un estudio en la cotidianeidad laboral. Es decir, si estamos haciendo prácticas, en la observación de nuestra práctica, puede salir nuestro problema de investigación. También a través de la intuición o al leer algunos textos, papers, artículos, informes. Todos los problemas que nosotros vamos a identificar luego necesitan un análisis. Identificar es cuando yo reconozco que existe un problema. Y el análisis cuando yo comienzo a revisar meticulosamente los elementos que tienen el problema, ¿no? A veces es importante en esta parte recolectar datos, seleccionar la información, identificar esos supuestos básicos que están dando origen al problema y luego delimitarlo. Entonces, esta es la tarea tal vez un poco dificultosa, por decirlo así, porque los estudiantes tienen que seleccionar su problema de investigación. Me consultaba si podía ser entre 2. Bueno, sí puede ser hasta de 5, pero no es oportuno. ¿Por qué? Porque el problema de investigación se pretende que ustedes ahora hagamos el proyecto, en 9º y 10º lo desarrollen, de tal manera que al terminar la carrera, ustedes ya tengan un trabajo de investigación terminado. Entonces, si hacen dentro 2 o 3, claro, puede ser tal vez para ayudarse, ¿no? Pero el propósito considero que va a ser logrado si lo hacen de forma individual. ¿De dónde surgen las ideas? Porque la investigación surge de un análisis de la realidad, ¿no? Uno puede ser la inspiración, es decir, que siempre, profesora, a mí me ha gustado trabajar en lo que es recursos humanos. Yo quisiera ser jefe de una oficina de recursos humanos, reclutamiento. Entonces, por ahí puede ir mi tema, ¿no? No, profesora, yo quiero trabajar en lo que es exportación. Entonces, por ahí va la idea. Otro aspecto es la oportunidad, es decir, que ustedes tal vez tienen acceso a los datos. Ese es un punto muy importante,
¿no? Porque tal vez yo quiero trabajar la exportación, pero no tengo ni idea de dónde voy a recolectar los datos, no tengo un acceso a las fuentes de aduanas, por ejemplo. Yo tengo que buscar en documentación de aduanas, no hay la oportunidad. Pero si yo estoy haciendo prácticas allí, yo tengo acceso a esa información. Es otro aspecto muy importante. También no solamente es elegir el tema, sino tener una claridad conceptual del mismo, porque luego en el siguiente trabajo académico ustedes van a presentar su marco teórico. Entonces, si ustedes eligen un tema que no tenga la posibilidad de buscar teóricamente sus antecedentes, sus definiciones, van a tener esa dificultad y van a querer cambiar, y eso es algo muy preocupante, porque ya ha avanzado el capítulo 1 y vamos a avanzar el 2 y algunos estudiantes van a decir, no encuentro información, por lo tanto voy a cambiar, y es bajo responsabilidad de ustedes, ¿no? Aunque no es recomendable. Otro aspecto muy importante es investigar un tema que necesite de alguna manera nuestra intervención, nuestro conocimiento, ¿no? Porque investigar temas que ya sabemos que existe el problema y cuál va a ser su pronóstico del mismo no tiene sentido. Entonces, irnos tal vez por la novedad. O tal vez existe un vacío del conocimiento, es decir, es un tema que muy poco lo están trabajando. Por ejemplo, ¿qué temas ha surgido en este contexto? El trabajo remoto, ¿no? Tal vez por ahí puede ser un vacío, no vamos a encontrar mucha información, pero tal vez nosotros podemos tener acceso ya previsto de algunos 4 o 5 libros, y donde tengo la fuente de información puedo tratar esos aspectos. Ahora, esta fue una duda que me la hicieron saber sus delegados. ¿Qué son las líneas de investigación? Las líneas de investigación son como orientaciones por donde ustedes tienen que investigar. Y la Universidad de las Peruanas nos ha dado estas líneas de investigación que han sido priorizadas. Entonces, la línea de gestión de empresas, por ejemplo, tiene los siguientes temas: gestión de pymes, gestión de empresas privadas, responsabilidad social, inteligencia comercial. Entonces, ustedes pueden ir por esos temas, pero no necesariamente tal como está precisado ahí, sino pueden surgir subtemas, ¿no? Subtemas. En la parte de gestión del talento humano dice desarrollo del talento humano. Por ejemplo, ahí está selección de personal, evaluación de personal, satisfacción laboral. O sea, están dentro, ¿no? Si hablamos de gestión financiera, mercado de valores, mercado de capitales, mercado de derivados, ciclos económicos. En marketing, estudio de mercado, promoción y publicidad, marcas, ventas. Emprendimiento y pymes, bueno, productos y servicios. Eso es en el área de administración. Y en la línea de negocios internacionales igualmente. Entonces, nosotros tenemos que ubicar dentro de estas líneas nuestra investigación, al menos que esté relacionada. ¿Por qué? Porque algunas ocasiones los estudiantes están interesados por otros temas que no están vinculados a la facultad. Entonces, nosotros podemos hacer investigaciones, sí, pero ahora estamos haciendo conducente una titulación. Entonces, necesariamente tiene que estar dentro de esta propuesta de la universidad, ¿no? Bien, en la matriz empezaba con el título y luego pasaba a la formulación del problema. Vamos a empezar con la formulación del problema. Una breve base teórica sería de que, vamos a retroceder. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema es una pregunta tentativa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar un problema? Primero me tengo que ubicar entre el contexto de una realidad. Esa realidad es el Perú, al menos que yo quiera hacer una tesis del extranjero, ¿no? Y en el Perú, dentro de mi área de administración y negocios internacionales, puedo encontrar una problemática similar a la que estoy presentando. Vamos a la lectura. Perú es uno de los países con mayor variedad de productos en el mundo. Muchos de ellos no son aprovechados por los agricultores ni productores nacionales. Los factores como el minifundismo y los elevados costos de transacción, la falta de financiamiento para pequeños productores y el no respeto de contratos entre ciertos productores son limitantes que podrían superarse a través de la asociatividad.
Aquí existen muchos temas probables de investigación que ya se encuentran en las líneas, ¿no? Porque habla de asociación, habla de comercio. Entonces, los posibles temas que podemos investigar, por ejemplo, son los costos de transacción, los contratos, minifundismo y la asociatividad y financiamiento. Entonces, yo tengo que analizar y digo, a ver, ¿en qué tema puedo investigar? En este caso, que en la parte de ayudas está un protocolo y un proyecto resuelto, se ha considerado trabajar la capacidad asociativa. ¿Por qué? Porque se vio este problema, la asociatividad, ¿no? Entonces, cuando ya tengo claro cuál es el problema, ahora la capacidad asociativa como problema sería insuficiente desarrollo de la capacidad asociativa. Si solamente coloco capacidad no sería un problema. Entonces yo tengo que tener bien claro el problema que yo estoy investigando, porque es una posible interrogante en una sustentación. ¿Cuál es su tema de investigación? Y ustedes tienen que precisar con claridad, mi tema es el insuficiente desarrollo de la capacidad asociativa en los pequeños productores, agricultores, de tal zona. Entonces, primero tengo que saber de qué trata el problema. Yo tengo que leer, tengo que analizar cuál es el tema para yo poder conocerlo y luego voy a poder establecer una teoría que lo fundamente. ¿Cuál es el contexto del problema? ¿En dónde se desarrolla el problema? ¿Desde cuándo existe el problema? Tal vez es necesario hacer una pequeña revisión histórica del problema. ¿Cuáles son las características donde se desarrolla el problema? No va a ser igual la capacidad asociativa en la costa, el centro, el sur, la costa, la Sierra de la Selva o el norte, el centro y sur. Entonces, tengo que ver las características donde se desarrolla el problema y lo más importante, tal vez, las causas que dan origen al problema. Entonces, tengo que conocer el contexto, las causas y su causa principal. Bien, entonces, una vez definido el problema, tenemos que conocer las causas que dan origen al problema para poder establecer cuál variable se asocia a mi problema. Entonces, ahí tenemos identificado el insuficiente desarrollo de la capacidad asociativa. Una de las causas que dan origen a este problema podría ser el poco interés que tienen los productores por asociarse. Otra podría ser que no se tenga una adecuada cadena de producción y oferta, o poca calidad que no es aceptable para el consumo final, o tal vez insuficiente potencial exportador. Entonces yo como investigador digo, bueno, la posible asociación entre la capacidad asociativa puede tener una relación con el potencial exportador. Entonces es mi decisión establecer la variable con las dos causas, la causa y el problema encontrado. Entonces, el 1.1 de la investigación comienza con la descripción de la realidad problemática. Hay que tener mucho cuidado acá, porque ya tenemos el problema. Lo que tenemos que describir es la realidad donde se desarrolla el problema. Entonces, acá hay dos formas, la forma inductiva y la forma deductiva. La primera es comenzar con el problema, es decir, en distrito de Sama, provincia de Tacna, región de Tacna, y comienzo a hablar de lo particular a lo general. La segunda forma es de manera deductiva, es decir, de lo general a lo particular. Comienzo hablando del contexto internacional, nacional, y llego hasta la asociación de productores donde yo voy a desarrollar la investigación. Otra forma para describir la realidad problemática es comenzar a describir de forma global, nacional, regional y local, que se parece mucho a la deductiva, ¿no? Donde yo en cada párrafo voy a tratar de ir describiendo la realidad de un contexto global a llegar a un contexto local. Entonces, ya tengo un poco más de claridad de cómo se va armando mi investigación. Recordemos que ya tenemos el problema, que lo he identificado en la realidad. Ya tenemos la causa principal, que puede ser aquella
variable que puede asociarse, que según yo tiene algo de relación. Entonces, nosotros vamos a desarrollar una investigación descriptiva correlacional. Entonces, este problema pasa a ser mi variable 1 y esta causa pasa a ser mi variable 2. No hablamos de variable independiente, no. Acá hablamos de variable 1 y variable 2, ¿ya? Asimismo, el problema es el insuficiente desarrollo de la capacidad asociativa. Pues mi variable solo es capacidad asociativa, ya no es insuficiente, solo capacidad asociativa. La otra causa era el insuficiente potencial exportador. Mi variable pasa a ser el potencial exportador, ya no va insuficiente. Ojo, por favor, cuando va a haber variables no van a colocar insuficiente, solamente la variable. Entre ellas va a surgir nuestra investigación, porque nosotros vamos a buscar cómo es que se relaciona. Primero, ¿se relaciona o no se relaciona? Es decir, ¿tiene relación esta capacidad asociativa con el potencial exportador? Tal vez vamos a encontrar que sí, o tal vez vamos a encontrar que no. Ahora, si se va a dar esta relación, ¿con qué intensidad? O sea, una gran relación, poca relación. Ese es el motivo de nuestra investigación descriptiva correlacional que vamos a desarrollar todos. Tal vez alguno quisiera hacer otra investigación, pero por el contexto del sistema educativo que estamos llevando a cabo, yo voy a grabar videos para desarrollar esta investigación únicamente. Continuamos. En la sección ayudas, ya ustedes tienen un ejemplo de la descripción de la realidad problemática, la cual pueden revisarlo, pero acá lo he vuelto a colocar, solamente para demostrarle que está elaborada de una forma deductiva, ¿no? Aquí en la realidad problemática se tiene que encontrar de qué es, cuáles son las causas y cuál es la causa principal, o sea, un poco de la descripción de la realidad que hemos encontrado como problema. Entonces, acá tiene que estar la variable 1, que es la capacidad asociativa, y también tiene que estar la variable 2, casi en los últimos párrafos, el potencial exportador. Entonces, en la descripción de la realidad problemática, se tiene que describir el problema mencionando la capacidad asociativa y potencial exportador, que son mis variables. Asimismo, ir a la forma local, porque a veces explican y no explican dónde está el problema, porque el problema no está en el aire, el problema está en una realidad específica, en una región, está en una localidad, en una empresa, en una asociación. Entonces, ahí tiene que estar, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos el 1.1 de nuestro trabajo académico. Ahora, es importante que cuando yo tengo claridad ya del problema de la variable 1, y su causa la variable 2, entonces yo pueda especificar la siguiente delimitación. Sergio Carrasco explica la importancia de delimitar el problema, o sea, darle un límite, cerrarlo un poco a la amplitud, ¿no? Entonces hay 3 delimitaciones: la espacial, la temporal y la teórica. La espacial es en el espacio, donde se va a realizar el problema. En este caso es pequeños productores de papa nativa en el centro poblado de Tarabamba, Yaguaylas, Apurímac. Temporal, ¿cuándo voy a realizar la investigación? 2019. Delimitación teórica, ¿qué aspectos voy a investigar? Acá están mis 2 variables, capacidad asociativa y potencial exportador. Entonces ya tenemos claridad porque hemos delimitado nuestro problema, en dónde se va a realizar, cuándo se va a realizar y qué aspectos voy a investigar, que en este caso son mis variables. Entonces, Kerlinger da alguna recomendación muy clara para formular el problema, que es: primero hay que colocarlo en forma interrogativa, que ambas variables tengan la capacidad de poder demostrar, medir. Es decir, yo tengo que tener un instrumento para poder medir mi capacidad asociativa, tengo que tener otro instrumento para medir mi potencial exportador, porque si yo no tengo instrumentos, entonces mi trabajo no va a ser tan viable, ¿no? Yo tengo que tener la posibilidad de la comprobación empírica, es decir, de establecer una medición. Si yo no puedo medir mis variables, ya no avancemos porque luego vamos a tener dificultades. Entonces, el 1.2 del proyecto son los problemas de investigación y el 1.2.1 es el problema principal. Considerando
toda la delimitación lo ordenamos, le colocamos interrogantes. ¿Cuál es la relación? Porque vamos a hacer una investigación descriptiva correlacional. ¿Cuál es la relación de la capacidad asociativa, mi primera variable, y el potencial exportador, mi segunda variable? Mi delimitación espacial de los pequeños productos de papa nativa en el centro poblado de Taramba, Andahuaylas, Apurímac, y mi delimitación temporal. Entonces, miren qué importante es delimitarlo adecuadamente, porque si ya lo tenemos claro, todo va a fluir con mucha más facilidad. O sea, ya tenemos el problema de investigación. Continuamos. El problema secundario derivan del problema general, ¿no? Cada problema secundario es la medición de una de las variables. ¿Cuántas variables estábamos trabajando? 2. O sea, ¿cuántos problemas secundarios van a surgir? 2. El primero va a medir la primera variable y el segundo va a medir la segunda variable. El primero va a medir la primera variable con una metodología que puede ser a través de instrumentos que van a determinar el nivel. Aquí es muy importante. Cuando yo sé cómo voy a medir mi variable, yo puedo establecer nivel, puedo establecer grado, puedo establecer otro tipo de medición. Entonces, si yo tengo mi instrumento, que lo puedo encontrar en otros antecedentes, en otras tesis que ya han trabajado este tema de la capacidad asociativa, entonces yo voy a continuar investigando y puedo retomar ese instrumento para mi tesis, lógicamente colocando la autoría del tesista. Entonces ya tengo claridad que voy a medir el nivel. Coloco qué es lo que voy a medir y luego sigo con la delimitación. Coloco la delimitación espacial y la temporal. Entonces, aquí hay un ejemplo. En el caso de ustedes, solamente tendrían que clarificar los aspectos de la delimitación y guardar lo que menciona acá, que es en forma de interrogante. La formulación va en interrogante, ¿no? El problema. El segundo punto son los objetivos de la investigación. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Es aquello que yo quiero lograr en mi investigación. Por lo tanto, tiene que estar en enunciados claros, a manera de propósitos de lo que quiero establecer en la investigación, ¿no? ¿Qué pretendo yo en la investigación? Entonces, aquí está clarito. Nosotros pretendemos establecer la relación entre las variables. Eso queremos hacer, establecer la relación, determinar la relación. ¿Cuántos objetivos hay? 2. Objetivo general, objetivo específico. El objetivo general, pues, consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar, ¿no? Ahora, es un punto muy importante. Este objetivo tiene que tener relación con la formulación, que era el problema que hemos mencionado hace un momento, con la hipótesis. Y también el objetivo nos va a permitir hacer nuestras conclusiones, porque nosotros vamos a concluir en base a nuestros objetivos. El objetivo específico surge del general, bueno, y están conectadas, ¿no? También comienzan en verbo, en infinitivo, y de alguna manera son los procedimientos que va a seguir el investigador para lograr el objetivo general. El 1.3 del proyecto es el objetivo de la investigación y comienza con un verbo en infinitivo, que puede ser establecer, analizar, relacionar, otros términos que denoten la relación. Eso sí no va a cambiar porque estamos en una investigación descriptiva correlacional. Y sigue lo mismo. Variable 1, variable 2, delimitación teórica, no, acá está la teórica con la capacidad asociativa y el potencial exportador, la delimitación espacial y la delimitación temporal. Entonces, es lo mismo, pero solamente nos cambiamos en verbo, porque la formulación, es decir, el problema de investigación era en forma interrogativa. Acá solamente le agregamos el verbo. Es parte de la metodología para que no se pierda la coherencia. Y luego continúa en el 1.3.1 los objetivos específicos. El objetivo específico tiene similitud con la pregunta o el problema específico, únicamente que le agregamos el verbo. ¿Ya? Decía, ¿cuál es el nivel? Bueno, es la pregunta.
El objetivo, analizar, determinar, identificar, establecer, son verbos que al final, ¿qué es lo que voy a hacer? Medir el nivel de la capacidad. Eso no va a cambiar. Entonces ya tenemos desarrollado el 1.3.1. Luego sigue la justificación e importancia de la investigación. La justificación es cuando yo voy a explicar por qué estoy haciendo la investigación y la importancia para qué estoy haciendo la investigación. Entonces, esto no es más que media hoja en Word, unas 10 líneas, en las cuales yo tengo que convencer. Yo tengo que convencer que mi estudio es importante, que mi estudio es conveniente, que mi estudio va a traer beneficios. Tengo que justificar que no estoy perdiendo el tiempo, sino que mi investigación va a aportar. Ahora, para hacer un orden en la justificación hay criterios, ¿no? Aspecto teórico, científico, tecnológico, metodológico, en los cuales yo puedo establecer que voy a aportar. ¿Ya? Muy bien. En el libro de Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación Científica, que está también en el campus virtual, lo detalla muy claramente los aspectos que estoy aquí mencionando. También se podría decir que la justificación es exponer las razones por qué estoy investigando, ¿no? Y tiene un propósito definido, por lo tanto, debo explicar por qué es conveniente llevar la investigación. Y como mencioné, hay muchos aspectos. Se sugiere que ustedes hagan al menos 3 aspectos. Puede ser teórico, práctico, social, metodológico u otros que ustedes estimen convenientes. Bueno, sigamos con el ejemplo. En 1.4, que es la justificación, aquí está. Este ejemplo también está en su sección ayuda, ¿no? Acá hay que tener cuidado. A veces los estudiantes, en su afán tal vez de querer demostrar que están haciendo bien su trabajo, tienen la errónea idea de que a más es mejor. No, en investigación la precisión es lo que nos da mayor objetividad. Entonces yo tengo que, si me están preguntando el por qué, yo tengo que responder, bueno, permitirá conocer el contexto. Entonces no describamos el problema acá, porque no nos están pidiendo, acá nos están pidiendo que justifiquemos. Y bueno, la importancia de la investigación. La importancia es el para qué. Entonces, sean breves, precisos, concisos, pero convenzan con su fundamentación, ¿ya? Luego tenemos el 1.5, que es la factibilidad de la investigación. Bueno, la pregunta ¿es factible o no es factible? Es decir, yo quiero hacer un trabajo sobre el contrabando entre Puno y Bolivia. Las famosas culebras, ¿no? Que en el sur se da con mayor frecuencia, que son un conjunto de camiones que traen bastante mercadería no declarada. Y bueno, tal vez el estudiante está motivado en hacer esta investigación, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Pero la pregunta, ¿es factible? ¿Es factible obtener la información? Yo podré obtener la información policial, de aduanas, de los propios comerciantes que están haciendo este ilícito negocio. No, entonces no es factible, porque acá yo tengo que precisar si el desarrollo de la investigación va a contar con los recursos humanos, si tengo los recursos financieros, materiales, tengo acceso a la información. Entonces, usualmente, pues, tienen que colocar que sí es factible, ¿no? Porque si ustedes van a colocar aquí que no es factible, entonces están diciendo, voy a hacer proyecto, pero voy a tener estos problemas. Entonces, ustedes tienen que colocar que sí es factible porque tiene que ser factible. Si no es factible, pues tienen que cambiar de investigación, ¿no? Hay muchos estudiantes que en esta parte se han dado cuenta que no pueden avanzar más. Porque cuando hacen la evaluación de sus recursos materiales, humanos, financieros, dicen, profesora, no, está bien, pueden retroceder, estamos a tiempo todavía aquí todavía estamos a tiempo. Pero tiene que ser una decisión rápida, precisa, y para eso tiene que ir investigando teóricamente y también el acceso a los datos.
Luego tenemos la delimitación de la investigación, que ya la hicimos hace un momento, ¿no? La delimitación espacial, la social, la temporal y la conceptual. Acá solamente se ha separado en la espacial, en la geográfica y la social las personas, ¿no? En este caso están los pobladores de la muestra. Luego tenemos la limitación temporal, cuando iniciamos, cuando terminamos la investigación, y la conceptual, que son las variables que vamos a estudiar. Bien, ahí está el ejemplo, que ustedes también tienen acceso porque se les ha dado previamente en la sección ayudas. ¿Qué son las limitaciones del estudio? Las limitaciones del estudio son algunas posibles, no es certero que va a ser así, son posibles dificultades que ustedes van a poder tal vez pasar para obtener la validez de los instrumentos de la investigación. Usualmente, por ejemplo, aquí se coloca de que la información a veces es difícil de recolectarla, o la aplicación de instrumentos no va a ser tan objetivo, que son situaciones que a veces no podemos controlar porque es una investigación social, no es una científica donde controlemos al milímetro todas las variables. Entonces acá hay que colocar que sí puede haber algunas dificultades. Bueno, ahora vamos a ver el título, porque ya hemos terminado todo el capítulo 1, que es la entrega de ustedes. ¿Cómo sale el título? Bueno, para eso he copiado mi pregunta general, ¿ya? Puede ser también mi objetivo. Entonces, de esa pregunta general va a salir mi título. Si ustedes comparan ambos, es casi lo mismo, porque tiene que ser lo mismo. Yo no puedo colocar una formulación y colocar otro título, no. Para investigación tiene que haber esta coherencia. Pero como pueden ver, acá en el título yo no estoy colocando ni una afirmación ni una negación. Solamente estoy uniendo las variables, capacidad asociativa y el potencial exportador. Lo que tal vez puedo hacer es precisar algunos términos acá, ¿no? Por ejemplo, capacidad asociativa y el poder exportador de los productores de la papa nativa. Apurímac. Puede ser. Puedo reducirlo. Usualmente el título se sugiere que no sea más de 21 palabras. Si es más, lo puedo reducir, pero no tengo que quitar las variables. Es muy importante que se mantenga la delimitación conceptual, la espacial y la temporal que está en este título. Bien. Bueno, ¿cómo construyo mi matriz de conciencia? Acá está el ejemplo, que también lo tienen ustedes. Traspaso todo lo que he elaborado al cuadrito. Traspaso el título, la pregunta principal o el problema principal, problema secundario que está en forma de interrogante. Paso el objetivo general, los objetivos específicos. Paso la hipótesis general, la hipótesis específica. Paso mi variable X o mi variable 1, mi variable Y o mi variable 2. Y esto de metodología, cópienlo igualito, porque aún no lo hemos hecho, pero es parte de la matriz. Y de esa manera, jóvenes, hemos terminado lo que es el trabajo académico 1, que me parece muy interesante, que ustedes han estado muy preocupados porque ya están avanzando. En todo caso, los que ya tienen un avance, adecúan al esquema que nos ha proporcionado la universidad. Asimismo, les recuerdo que en este proyecto de investigación es necesario leer sobre mi tema. Tengo que leer. En este caso, yo estaría leyendo sobre la capacidad asociativa, tengo que ir buscando tesis, voy guardando en mi computadora unas 20 tesis de esa variable, otras 20 tesis del potencial exportador, me voy guardando algunos libros, me voy guardando algunos artículos. ¿Por qué? Porque el trabajo académico 2 va a necesitar de amplia lectura de las variables. Entonces, ahora que están indagando, les parece interesante un tema, guarden la URL o descarguen el archivo. Bien, jóvenes, me parece que con esto hemos terminado. Muchas gracias.